Ciclo de seminarios online, transformación digital para la crisis de sustentabilidad, desafiando los paradigmas obsoletos de la agricultura. Martes 7 de mayo del 2024. Muy buenos días, mi nombre es Marcela Carrillo Marín y soy la gerente de la red de asistencia digital Fortalece Pyme, Agricultura para la Sustentabilidad de Aconcagua y Quillota, programa que es financiado por Corfo y ejecutado por la Universidad Técnica Federico Santa María y coejecutado por FEDEFruta. En este ciclo de seminario que comenzamos hoy, este 7 de mayo del 2024, queremos, a quienes aún no nos conocen, en este tercer año, tercera temporada que estamos lanzando como equipo Fortalece Pyme, buscamos acercar y apoyar todos los procesos de digitalización en las pymes agrícolas. Contribuimos con las pymes agrícolas para que aumenten sus ingresos y mejoren sus niveles de productividad a través de la adopción y utilización de tecnologías en sus procesos productivos, de gestión y o comercial. Realizamos asistencia técnica en terreno y realizamos actividades de formación de capacidades, tales como el día de hoy en este ciclo de webinar, en este primero de los 10 ciclos de webinar del 2024. También hacemos días de terreno, actividades de campo, seminarios presenciales y virtuales. En este tercer ciclo de seminario online queremos poner un énfasis especial esta temporada, que es abarcar la crisis de sostenibilidad que estamos viviendo desde el sector agrícola, que engloba desde los desafíos que tenemos para mejorar la eficiencia hídrica, la huella de carbono, el uso de energía energética o de gestión energética, productividad y competitividad. Hoy, 7 de mayo, damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y agradecemos que nos acompañen en esta tercera temporada en nuestro primer seminario de los 10 que tenemos preparados. El día de hoy, proyecciones de la, qué tema más atingente, porque estamos justo, está entrando el frente de mal tiempo, y tecnologías para proteger tu huerto. Nos acompaña Gianfranco Marcone, Cristian Estrada, además de un saludo especial que tendremos de Corfo. Antes de comenzar, saludamos a nuestra red de colaboradores que nos acompaña este 2024, Eficagua, Asdrones, Agrointegral, Solen, Blast Chile, Lemsystem, Inervix y Urantiaco. Y ahora queremos dejar con un especial saludo del director del programa Fortalece Pyme Aconcagua Quillota, delegado del Departamento de Industrias de la Universidad Técnica Federico Santa María, doctor Cristóbal Fernández Robin. Gracias, Cristóbal, por acompañarnos esta mañana. Robin, Bobin, ¿cómo se pronuncia? Bobin, en francés. Sí, sí. Muy bienvenido. Queremos que nos acompañes y nos des acá las palabras de aliento a este ciclo de 10 seminarios que vamos a comenzar hoy. Muchas gracias, Marcela. Muy buenos días. Quiero saludar a todas y todos en este especial día que además está ya empezando a llover, a caer sus gotitas, que también es parte de lo que vamos a ver, asociado también con las heladas que genera esta situación. Así que, bueno, soy, como dijo bien Marcela, Cristóbal Fernández Jobán, académico de la Universidad Técnica Federico Santa María y director de la red de asistencia digital Fortalece Pyme Aconcagua Quillota. Bueno, este es el primer webinar, proyecciones de heladas y tecnologías para proteger tu huerto. Es el primero de este año, que vamos a hacer mucho, así que están claramente invitados y invitadas a los que vienen más adelante. Pero en este es muy especial porque estamos primero encantados de tenerlos aquí en esta reunión virtual, donde vamos a revisar y vamos a explorar temas que son cruciales para la agricultura y para, sobre todo, el cuidado de los huertos de la región. Sabemos el impacto que están teniendo y que han tenido en el pasado las heladas y cómo hay que proteger los cultivos. Y por eso es que es necesario ver cuáles son los efectos y cómo planificar ya el prevenir a todos los agricultores sobre las heladas. Para eso vamos a tener tres relatores que son claves respecto a este tema. El primero es Gianfranco Marcone, meteorólogo nacional, magíster en cambio climático, y él nos va a acompañar para analizar el pronóstico climático específico para el sector agrícola, donde vamos a poder descubrir qué va a pasar o qué nos depara respecto del clima este año y cómo de alguna manera los agricultores pueden prepararse para esta temporada y sobre todo para las heladas de esta temporada. Por otra parte, estaremos con Cristian Estrada, de la empresa Eficagua, que va a compartir una serie de herramientas tecnológicas que son innovadoras porque son diseñadas para justamente proteger los huertos. Esto va desde sensores hasta sistemas de riego inteligente, donde vamos a poder ver distintos tipos de tecnología que hacen diferencia en la producción agrícola.
Por último, también vamos a tener, como dijo Marcela, el saludo de Gonzalo Taboada, ejecutivo de Corfo Valparaíso, que nos va a dar información sobre el instrumento focal, ¿no? Es decir, si eres dueño de una empresa y esto te interesa, va a ser muy importante porque va a poder descubrir cómo acceder a financiamiento y a recursos para impulsar los proyectos que tú tengas en mente desde el punto de vista agrícola. Bueno, también quiero yo al revés presentar a Marcela Carrillo porque ella va a ser la moderadora, ¿no? Ingeniera agrónoma con un MBA de la Universidad Técnica Federico Santa María y diploma en Innovación y Transformación Digital del MIT, ¿no? Ella va a guiar nuestras discusiones y va a asegurar que saquemos el máximo provecho en este evento. Así que les doy la más cordial bienvenida, los motivo y las motivo a que estén muy atentas porque realmente van a poder sacar mucho provecho para optimizar los campos y la agricultura en lo que corresponde a este año por lo menos y para futuro también van a tener esta información disponible. Así que muy bienvenido y bienvenida y te dejo Marcela entonces para que continúe. Muchas gracias, Cristóbal. Nos acompañan más de 70 espectadores en este primer capítulo del ciclo de webinar 2024 Fortalece Pyme. Muchas gracias por esta bienvenida, Cristóbal, y por tu mensaje tanto a los agricultores como participantes aquí presentes. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos está viendo esta mañana. Recordamos que, como siempre, los micrófonos los vamos a mantener silenciados, por eso les solicitamos en la sección de abajo, preguntas y respuestas, escribir sus preguntas o en la sección comentarios o por el chat, ¿ya? Así que cualquier pregunta, inquietud que tengan, guárdenlas. Nosotros al final de este capítulo las vamos a abordar en un panel. Y al cierre habrá un espacio para que los relatores puedan responder cada una de sus preguntas que nos hagan llegar. Así que ahora, sin más, comenzamos nuestro seminario y vamos con Gonzalo Taboada. Él es el ejecutivo de Corfo, región de Valparaíso, y viene a compartirnos una interesante información que a ustedes agricultores me han preguntado muchísimo sobre Focal y sobre cuándo volvía. Pues volvió y viene Gonzalo a contarnos. Cuéntanos, ¿cómo estás, Gonzalo? ¿Estás? Sí, ahí está. Ahí Hola, está. muy buenos días, Marcela. ¿Cómo están ustedes, Cristóbal? Oye, principalmente darle mucha la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy día en este webinar. Bueno, para nosotros es súper importante siempre contar con estos programas que nos apoyan a difundir la oferta de Corfo actual, en la cual tenemos instrumentos para el desarrollo productivo que son bastante interesantes y por ello creemos que es necesario que ojalá lo podamos difundir por esta vía. Voy a aprovechar de compartir mi pantalla para poderles hacer una pequeña presentación. Como dice Marcela, las preguntas las pueden dejar en el chat y ahí me dicen si están viendo la presentación para poderles ir contando lo que Es hoy súper les bien, vengo a Gonzalo. presentar. Perfecto. Sí, bueno, como ya les señalaba, este programa de fomento de la calidad es un programa de larga data en Corfo, principalmente porque fomentamos la calidad, porque sabemos que la economía chilena es abierta, tiene una orientación a las exportaciones, sabemos que son mercados diversos, que cada uno de ellos tiene sus exigencias del punto de vista sanitario y también del punto de vista de la sostenibilidad. Nosotros sabemos que estos bienes que se exportan cumplen y deben cumplir siempre las normas y protocolos que son cada vez más exigentes y demuestran que Chile tiene una oportunidad para ser bastante competitivo, porque en esos mercados de destino nosotros siempre garantizamos la seguridad, la inocuidad y la sustentabilidad. Además, nosotros siempre contamos con directrices a nivel local y en ese sentido nuestro apoyo va directamente a la Estrategia Regional de Desarrollo, donde nos piden principalmente dinamización del sistema productivo regional para el crecimiento económico y evidentemente la generación de empleo. Y en eso, uno de los objetivos estratégicos más importantes es potenciar a la región como un polo agroalimentario. Por lo tanto, este instrumento que le estoy contando es clave para lograr que nuestra región se posicione de esa forma. ¿Qué busca el Focal? Bueno, primero que nada, integrar a pymes a cadenas de valor con foco exportador. Evidentemente, siempre tenemos empresas que están con muchas ganas de no solamente abordar el mercado local, no solamente mejorar sus aptitudes y capacidades que tienen desde la vista de comercializar sus productos, sino también poder llegar a mercados que evidentemente son más
difíciles de entrar, y para ello este instrumento los apoya directamente. Además, facilitamos la adaptación de las pymes a la demanda de estos consumidores y mercado destino, y mejoramos las capacidades productivas y competitivas de las pymes. ¿Por qué? Porque siempre estos proyectos tienen una consultoría especializada que les permite ir incorporando a sus sistemas estándares de gestión con evaluación de conformidad, certificables y verificables. Es muy importante porque al final de este programa las empresas quedan con una certificación que le da por aproximadamente un año la capacidad de certificar todos sus productos a los mercados que ustedes prefieran enviar vía exportadoras o en forma directa o en forma asociativa. ¿Cuáles son los antecedentes de esta convocatoria que ya fue abierta el 11 de abril y está con fecha de cierre el 1 de julio? Esta principalmente, como ya lo señalaba, apoya a las empresas a mejorar su productividad y competitividad. El incentivo a esta implementación y certificación les permite de alguna manera incorporar estos sistemas de gestión y de protocolos reconocidos por Corfo como habilitantes para acceder a mercados más sofisticados o de exportación. Tenemos una focalización territorial que principalmente está radicada en la región de Valparaíso. Solamente pueden postular aquellos que tienen su domicilio registrado en esta región, y los proyectos también tienen que desarrollarse en la misma región. Y nosotros, desde el punto de vista temático, este instrumento lo hemos focalizado principalmente en normas técnicas de gestión y de productos que sean protocolos reconocidos por Corfo como habilitantes para acceder a estos mercados, donde tenemos el sector agroalimentario, que principalmente todos los que están presentes forman parte de ellos. También tenemos para el sector turismo, seguridad alimentaria, empresas de e-comercio justo. El financiamiento total de Corfo para la implementación de cada documento normativo no podrá exceder de los 3,5 millones, y el cofinanciamiento total de Corfo para la certificación de cada documento normativo no podrá exceder a 1 millón de pesos. El plazo de ejecución son 10 meses. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de este proyecto? Bueno, empresarios que contribuyen y desarrollan actividades con impuestos en primera categoría de la ley, y que además puedan demostrar ventas anuales superiores a las 1.200 UF y no exceder las 100.000 UF. En esto se aplican algunas excepcionalidades de ventas menores, especialmente a las empresas agrícolas y o ganaderas y a las de rubro turístico. Así que, por lo tanto, en este punto, esta exigencia de ventas anuales superior a 1.200 para las empresas agrícolas no corre. Pueden presentarse empresas que tengan menores ventas, y eso sí tienen que tener la capacidad para cofinanciar el monto que corresponde a cofinanciar por la empresa. Generalmente, ¿quiénes son los que apoyan estos programas? Son consultoras que tienen la capacidad para implementar la norma, desarrollar toda la parte de implementación en su empresa, haciendo diferentes visitas, entrevistas, y evidentemente evaluando la infraestructura y la capacidad que tiene la empresa para organizarse de mejor forma de acuerdo a la norma que elija. Y nosotros ahí analizamos también en la postulación la experiencia que ellos tienen y la competencia del equipo implementador, porque tenemos que tener un equipo que logre los objetivos que la empresa se proponga en la postulación. Tenemos unos agentes operadores intermediarios que están habilitados para postular, supervisar y administrar. Les daré los datos de ellos al final de esta presentación, pero son dos: uno es CODESER y el otro es GEDES. ¿Cuáles son los documentos normativos financiables? Todos aquellos que se presenten en la resolución que Corfo ha dictado, la número 61 del 2024, que se la mostraré más adelante, y se pueden cofinanciar consultorías, asistencias técnicas, que hayan incurrido una empresa para certificar las normas y protocolos. ¿Qué no podemos financiar? Adquisición o construcción de inmuebles, inversión en mercado de capitales, impuestos recuperados. Todo eso no va dentro de las posibilidades de nosotros de financiar. Así que, ¿qué es lo que más importante creemos que tienen que poner atención cuando accedan a postular o se reúnan con el agente operador para la postulación? Primero, tener claridad de qué proyecto van a realizar. El proyecto tiene que estar súper bien focalizado en aquella norma o protocolo que ustedes quieran fijar. Tienen que tener indicadores medibles en el plazo de la ejecución del proyecto. Por lo tanto, es muy importante colocarse metas que sean capaces de cumplir, y además sean bien conducidas por la parte del implementador.
La justificación territorial principalmente tiene que darse en el marco de lo que ya hemos señalado, la Estrategia Regional de Desarrollo, la Estrategia Regional de Innovación, y también está el programa estratégico Fruticultura Sustentable, que también hay espacio para poderlo justificar. Tiene que ser coherente con lo que ustedes quieren lograr, tienen que cumplir con el cofinanciamiento y además hacer caso a los plazos que se establecen. Como criterios de evaluación, bueno, está la fortaleza del proyecto, la fortaleza del postulante, la calidad de la formulación y coherencia del proyecto, los beneficios que va a traer esto a la empresa y la justificación regional. Todos estos criterios son evaluados posteriormente a la presentación que hace el agente operador a través de nuestro sistema web. ¿Cuáles son las normas que principalmente apoyamos? Son todas las que se señalan a mano izquierda, están las que son principalmente orientadas al mercado agrícola, como es la Global Gap, la Chile Gap, el Código de Sustentabilidad y Industria Vitivinícola y la BRC, que es la British Retail Consortium. Están también los sistemas nacionales de certificación de productos orgánicos y certificación de empresas B, estándares de comercio justo, entre otras. Tenemos también la ISO 22000, que es el Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria. Las de mano derecha son principalmente normas que están relacionadas con el sector turismo. ¿Quiénes son los que los van a apoyar a postular? Estos, como ya lo señalaba, son los agentes operadores intermediarios Coecer, donde el ejecutivo Rolando Montero y Natalia Arreagada son los contactos que ustedes pueden tomar directamente con ellos, y Diana Orozco en el caso de GEDES, que es la gerente regional, donde sus datos están aquí. Eso nomás para poder seguir avanzando con el seminario. Quiero agradecer la atención de cada uno de ustedes, les dejo todas las preguntas que me quieran hacer y los contactos, Marcela se los pueden checar si es que quieren tener alguna reunión con nosotros para explicarnos sus proyectos. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Preguntas que yo sé que van a aparecer. Si tengo la versión 6 o la 5.4 que certificar y antes hice focal con la 5.1 o con una 3.2, ¿puedo postular? Sí, lo que principalmente nosotros pedimos es que las certificaciones incluyan la versión más actualizada de la norma. Es por ello que si han tenido un focal anteriormente y se han certificado en esa norma, tienen que exhibirlo como antecedente en la postulación. Además, les vamos a pedir, y esto es muy importante, una declaración jurada en donde declaren que esta certificación no la tienen. Nos ha pasado que algunos postulan con la certificación ya cumplida y este instrumento no financia retroactivamente implementaciones y certificaciones. La certificación evidentemente tiene que corresponder al año en curso en la medida que el proyecto se fije en 10 meses. Al final de esto debería estar la certificación. Los implementadores son principalmente empresas consultoras que tienen bastante experiencia en los temas de desarrollar este tipo de proyectos, pero siempre ustedes tienen que por lo menos reunirse, ojalá con uno o dos, para poder definir bien qué es la capacidad que tiene esta empresa para darle respuesta a las necesidades que ustedes tengan de protocolos y estándares. Nosotros estamos abiertos, como les digo, a responderle todas sus consultas por correo electrónico. Ahí Marcela tiene todos mis datos, se los podemos dejar. Y también, si, como ya lo señalaba, quieren una reunión en específico para plantearnos algunos de los temas que más les interesa que abordar con este instrumento, tenemos toda la capacidad para poderlo recibir en nuestra oficina o contactarnos en vía videoconferencia. Eso, Perfecto. Marcela. O sea, Oye, un agricultor que tiene la necesidad junta los documentos que tú nos dijiste. ¿Hasta cuándo pueden postular, Gonzalo? hasta el 1 de julio. Evidentemente nosotros lo que nos sucede es que el 1 de julio nos llega el 50% de las postulaciones, así que los invito a postular con anticipación, así vamos a tener tiempo nosotros, inclusive para poderlo evaluar con más tiempo, de ello que cuando se juntan muchas postulaciones, evidentemente el tiempo que tenemos para llevarlo a comités se aminoran, pero nos queda todo el mes de mayo, nos queda todo el mes de junio, así que estamos abiertos a poder saber y conversar con ustedes si es que les interesa el instrumento. Ya están los dos agentes operadores. Ahora, los agentes operadores tienen la obligación de ayudarlos a postular, hacerle el seguimiento y control del proyecto hasta que su finalización, y la empresa consultora tiene que estar validada por ellos para que pueda hacer el trabajo con ustedes.
Eso, Marce. Perfecto, excelente. Entonces, cupos limitados hasta el 1 de julio, como dijo Gonzalo. Apúrense, acérquense a cualquiera de los dos agentes con sus papeles que ya indicó Gonzalo. Acuérdense que toda esta información queda en YouTube. Si ustedes quedan con dudas, o recurren a los agentes tal como mandó Gonzalo, o recurren a Gonzalo, o recurren al video de YouTube y ahí pueden ver todos los documentos, le ponen pausa y ahí tienen los mails, los teléfonos, todos los contactos y los documentos que tienen que presentar. Así que, Sí. cupos limitados. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu presentación y por este instrumento que están siempre apetecidos por los agricultores y que ayuda obviamente, un tema de calidad que es tan importante para la fruta que se exporta afuera. Así que muchas gracias, Gonzalo, por tu valiosa información que nos compartes hoy desde Corfo, Valparaíso para la agricultura. Muchas gracias, Gracias a Gonzalo, y nos vemos. usted. Gracias a usted Ahora, y felicitarlos por el excelente programa que están desarrollando. Estamos súper orgullosos de Corfo, de poder seguirlo apoyando, ojalá en este año y que vengan todos los éxitos. Bye, bye. muchas gracias, estamos ya con más de 90 participantes, así que sin más preámbulo, vamos con nuestro siguiente invitado de esta mañana. Dejamos un rostro en nuestro seminario que nos viene acompañando ya desde hace varios años y que nos viene un poco a contar sobre estos fenómenos climáticos que estamos viendo, estos eventos en esta temporada que son tan atípicas en mayo, estas temperaturas. ¿Cómo estás, Gianfranco? Te vi por ahí que estabas conectado, ya te desconectaste del reporte de la mañana. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Marcela? Gusto de saludarte. La bienvenida a Gianfranco Marcone, meteorólogo magíster en cambio climático, que justamente viene a contarnos cómo está lo que está ocurriendo, este fenómeno que es súper atípico, pero antes, Gianfranco, y un poco solamente para salirnos de los esquemas típicos, quiero preguntarte, así como, esto no, solo entre nosotros, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Cuáles son tus hobbies? Mis hobbies. Sí, Eh, Me gusta mucho hacer deporte, me gusta mucho andar en bicicleta, me gusta mucho la naturaleza en general. Yo creo que por ahí va un poco. Por ahí pues, trato los fines de semana cuando obviamente se puede, porque yo trabajo obviamente con contingencia. Si hay lluvia fin de semana, estoy con trabajo, entonces es un poco más complejo. Pero yo creo que va por ahí un poco. Me gusta mucho el contacto con la naturaleza, el contacto, bueno, yo soy de una ciudad de mar, soy de Viña del Mar, por lo tanto acá en Santiago obviamente se extraña mucho todo eso. Así que en cuanto puedo, obviamente una arrancadita a tener un poco más de contacto con la naturaleza, que acá en Santiago lamentablemente cada vez hay menos. Creo que por ahí va un poquito, por ahí un poquito la mano. Oye, Gianfranco, ¿cuál es tu fruta u hortaliza? Así que para que nuestros agricultores, imagínate que justo le encontramos algo que produce alguno de nuestros agricultores. ¿Cuál es tu fruta o hortaliza favorita? Me gusta, ahí quizás voy a cometer un error porque me parece que muchos dicen que el tomate es fruta, Es pero claro, fruta. lo comemos como verdura nosotros, pero claro, bueno, el tomate, me encanta mucho el tomate el pomarola, el tomate como pera. Sí, Que acá en el Santiago, conservero. justamente, que acá en Santiago se ve re poco y en Viña me acuerdo que había mucho más. Bueno, el tomate en general, en cualquier tipo, me gusta mucho la lechuga, soy bien lechuguero. Eh, y fruta, yo creo que me tiraría por la mandarina. Me gustan las frutas tradicionales, el plátano, la frutilla. Soy muy arandanero, sí, también. Me encanta el arándano. Oye, muchas gracias por compartir un poquitito más con nosotros. Así que acá te dejo con nuestros asistentes que están ávidos de escuchar la explicación de qué está pasando, qué está ocurriendo. Cuéntanos, Gianfranco. Te dejo Ya, y me vuelvo a conectar en un ratito. sí, tú me ayudas, porfa, Sí, yo te si voy la retroalimentando, ahí veo pantalla, tu presentación en chiquitito. justamente si se comparte la pantalla, voy a compartir justamente ahora pantalla completa para que se vea. Cuando se vea en pantalla completa, tú me avisas para Estamos comenzar. listos, estamos Listo. listos. Ok. Ya, pues, entonces, la idea es un poco compartirle a ustedes cómo se viene este año 2024. Me imagino que están expectantes por este evento que ya comenzamos a vivir desde el día de ayer en la zona sur de nuestro país, en la zona centro-sur, y ya está llegando acá a la zona central con bajas temperaturas, que es un poco a lo mejor lo que puede llamar la atención, que estamos a comienzo de mayo, ya tuvimos la semana pasada la primera helada en la zona central, y si tenemos en mayo la primera helada, ¿qué nos podría esperar para el resto del año? Y eso es un poco el título de la presentación que les entrego, que se llama Pronóstico Estacional, Otoño-Invierno 2024. Se viene el fenómeno de la niña como pregunta, yo creo que todos me imagino que ya saben que si es así, lamentablemente, el niño ya se retiró, hace un par de semanas atrás ya se declaró la despedida del fenómeno del niño, un fenómeno que duró solamente 8 meses, lo que lamentablemente
quizás ahí todavía son cosas que están en estudio por una condicionante cambio climático, son ciclos que están siendo mucho más irregulares que lo que eran hace unos años atrás. ¿Por qué es importante actuar ante el cambio climático? O sea, siempre a mí me gusta comenzar las presentaciones con un tema más global, con un tema que genere un poco también de conciencia, que es un poco el camino que he elegido seguir yo como un propósito de vida, inculcar el cuidado del medio ambiente, porque todo esto que está pasando en cierto modo es responsabilidad de la humanidad en general por las prácticas, quizás a lo mejor buenas, a lo mejor no tan buenas, que hemos ido generando y realizando. Por eso es importante quizás a lo mejor hacer un giro a distintos tipos de actividades que se generen de una manera más sustentable, pero también de una manera más sostenible. Es súper importante la diferencia de esas palabras, porque ser sustentable significa cuidar el medio ambiente, pero yo sé que hoy día tenemos que cuidar el medio ambiente, pero también tenemos que hacer una industria más viable. Y eso lo habla la sostenibilidad. Cuidar el medio ambiente, pero seguir siendo una actividad económicamente viable y también que aporte socialmente hablando. ¿Por qué es importante hablar de cambio climático? Porque ya está confirmado que el año 2023 fue el año más caluroso de la historia desde que hay registros. Y no solamente desde que hay registros, porque también hay una ciencia que se llama la paleoclimatología, que se va a determinar cómo era el clima antes de las estaciones meteorológicas. Ustedes me pueden preguntar, ¿pero cómo? Bueno, mediante sedimentos marinos, mediante arrecifes de coral, mediante anillos de árboles, calculan, investigan cómo era el clima antes, y la paleoclimatología dice que el 2023 fue el año más caluroso de los últimos 125.000 años. Es decir, ya no estamos hablando de 170 años desde que tenemos estaciones meteorológicas. Entonces, claramente es un indicativo importante de que algo está pasando. Muy influenciado por el fenómeno del Niño, sí, totalmente de acuerdo, si alguien me dice eso, pero sabemos que son dos fenómenos que ya probablemente cada vez que se aparezcan juntos, vamos a tener que ponerle mucho ojo, porque van a ser años quizás récord. Años con fenómeno del Niño y obviamente ante escenario de cambio climático. Este obviamente ya es un año distinto porque el fenómeno del Niño ya se retira. Ahí tienen el planeta en 174 años. Cada una de esas imágenes chiquititas que tienen ahí es esta misma que vemos acá. Y ahí yo creo que cae de cajón, en realidad no creo que merezca mucha explicación esta imagen, pero en los años 1850, claramente el planeta era un planeta mucho más frío, en el sentido de lo que es ahora, respecto a la época preindustrial. Todo esto está medido respecto a la época preindustrial. Muy pocos sectores del planeta con ese color un poco rojo que habla de sobre lo normal, el celeste habla de bajo lo normal. A medida que fue avanzando, por ahí por el año 1930 comenzamos a tener un mayor indicio de calentamiento, pero todo esto prácticamente comenzó a ser mucho más a partir del año 80 y prácticamente ya mucho más descontrolado a partir del año 2000. Y acá la última imagen que tenemos al final es justamente el año 2023, que está definido como el año más caluroso de la historia. ¿Qué pasa en nuestro país específicamente? ¿Cómo ha evolucionado el clima? Nosotros cuando hablamos de día a día, por ejemplo, hoy día, no podemos hablar del clima, hoy día es el tiempo. El tiempo está de esta manera, puede que yo salga a la calle después de esta charla en media hora más y ya esté distinto. En cambio, el clima es una característica de un lugar, una condición prácticamente estable de un lugar. Mediterráneo, clima marítimo lluvioso, clima desértico, etc. Pero ese clima igualmente tiene variaciones a lo largo del tiempo. Y estas son las variaciones que ha tenido el clima de nuestro país en promedio, todo Chile. Chile se calienta 0,15 grados Celsius por cada década. Si bien no está dentro de los países que más se calienta a nivel mundial, Chile igualmente tiene varios criterios de vulnerabilidad ante escenario de cambio climático. Tenemos cordillera, ya vimos lo que pasó el año pasado con los aluviones. Este evento que estamos viviendo ahora es un evento mucho más tranquilizador porque es un evento frío. Al ser un evento frío, la isoterma cero es mucho más baja, por lo tanto no hay riesgo de aumentos de caudales, no hay riesgo de aluviones. Pero sí quizás hay otros tipos de riesgos, sobre todo para la agricultura, por el tema de las heladas y todo eso. Así ha ido subiendo la temperatura de Chile en promedio desde el año 1960, y esta es la anomalía de temperatura. ¿Qué significa? Los años en que la temperatura ha estado sobre lo normal, prácticamente desde el año 77, la temperatura ha sido muy pocos días, muy pocos años, perdón, bajo lo normal, solamente 3 años, el resto ha sido solamente sobre lo normal, y lo mismo que hablábamos hace un rato, prácticamente en los últimos 20 años esto ya se ha vuelto bastante incontrolable. La precipitación en Chile ha evolucionado de esa manera, esto es en promedio. Sabemos que hay lugares que se han secado mucho más, Coquimbo, Valparaíso, Atacama. Hay lugares que ha bajado su precipitación, pero sigue lloviendo, Valdivia, por ejemplo, y hay lugares que ha aumentado su precipitación, Altiplano, por ejemplo. Pero claro, uno dice, oye, en un lugar tan árido como el Altiplano,
que llueve solamente en verano, que llueve con isoterma cero alta, claramente es complicado que aumente la precipitación, es decir, es el lugar que menos tiene que aumentar. Bueno, Chile, en Chile, Chile, podríamos decir, Chile se seca 38 milímetros por década, es decir, Chile llueve 38 milímetros menos por década en promedio. A veces a lo mejor nos cuesta sobredimensionar ese número, pero es un número bastante importante, porque estamos hablando que en Chile cada 10 años llueven 38 milímetros menos por cada metro cuadrado, en promedio. Si nosotros vemos la cantidad de metros cuadrados que tiene nuestro país, claramente la cantidad de agua es muy, muy importante. Este gráfico también es bastante decidor porque muestra cómo ha ido evolucionando el clima en Chile. En general, el clima en Chile en un 60% se regula por el fenómeno del Niño y la Niña. Y en general los años pueden ser más cálidos, pueden ser más secos, más fríos, más lluviosos, producto de este fenómeno. Y si elegimos en realidad acá cualquier circulito de alguna década, por ejemplo el 82, el que estoy marcando ahí con la flechita, fue un año con fenómeno del Niño, por lo tanto habla claramente de un año lluvioso y un año cálido. Me voy al año 67, por ejemplo, que está acá abajo. El año 67 fue un fenómeno de la Niña que duró prácticamente 3 años, nos dejó una sequía importante en Chile central, por ejemplo. El año 67 fue un año seco y frío, es decir, responde claramente al fenómeno del Niño y la Niña. Pero ¿qué pasa en la última década? En la década del 2010. Si se fijan, todos los circulitos están en este cuadrante. Es decir, habla de que la década del 2010 ha sido una década seca y cálida, y sin importar si hemos tenido fenómenos del niño o hemos tenido fenómenos de la niña. En general, ha tendido a ser de esa manera, y ahí claramente eso ha sido muy influenciado por el cambio climático. La isoterma cero es algo que claramente nos tiene de cabeza los últimos años porque ha generado grandes problemas. Si se fijan en estos 4 sectores donde se lanza el famoso globo sonda, que es un globo que uno lanza en la altura, lleva un detector que va midiendo la temperatura en la altura hasta que el globo en algún momento se revienta, pero mandó cuál fue el perfil de la temperatura a la central meteorológica. Con eso me permite a mí detectar dónde está el 0 grado, dónde está la isoterma cero. Ese trabajo se hace en Antofagasta, se hace en Santo Domingo, acá en la costa central, se hace en Puerto Montt y en Punta Arenas. Si se fijan, en 3 de los 4 lugares, la isoterma cero ha ido subiendo en la historia. Por lo tanto, hablamos de que hoy en día en nuestra cordillera, en promedio, la precipitación de nieve cae más arriba, y lo que claramente nos genera riesgos de aluviones, de aumento de caudal, como lo que tuvimos el año pasado. Este año debería ser distinto a eso, porque al entrar el fenómeno de la Niña, las pocas precipitaciones que probablemente tengamos en la zona central del segundo semestre van a ser precipitaciones frías, como la que tenemos el día de hoy. Por lo tanto, eso aliviana bastante el tema del riesgo del isoterma cero. Este gráfico también es súper importante para ustedes, me imagino, porque te muestra cómo pueden ser las temporadas ante escenario de fenómeno del niño o de fenómeno de la niña. Acá muestra las precipitaciones en la comuna de Santa Cruz entre el año 1970 y 2018. Y si se fijan, van directa relación. El fenómeno del niño en 97 y el 98 te dejó un pico importante de precipitaciones. Acá tenemos el niño del 2002, otro pico importante de precipitaciones. Estas bajas que vemos en los gráficos son fenómenos de la niña. Pero el 2015 tuvimos un fenómeno del niño muy importante que no se representó como tal en precipitación. ¿Por qué? Porque claro, acá justamente tenemos englobado la mega sequía, acá al final no aparece el año pasado, debería, si apareciera el año pasado, claramente mostraría más arriba la curva, pero no tanto como por ejemplo acá, como los años 2000, como los años 98, como el año 82, que es este que tenemos acá, que claramente eran fenómenos del niño muy intensos. El fenómeno niño el año pasado, menos mal, se puso los pantalones y se representó como tal, pero tampoco como los niños del 82 o del 97, que llegaban hasta Antofagasta prácticamente con sistemas frontales. Es decir, algo está mermando, que claramente es el cambio climático, en que estos fenómenos del niño de hoy en día, uno, no respondan como tal, como el 2015, o si responden como tal, no sea como era, por ejemplo, en la década del 80 y la década del 90. Tenemos que pensar que el año pasado tuvimos año normal sobre lo normal en algunos sectores, pero en base a la normalidad de ahora. La normalidad de ahora no es la normalidad de los años 80 y los años 90. Las climatologías se van actualizando, por lo tanto tampoco hay que, no digo que engañarse, pero tampoco sobredimensionar el tema. Santiago, por ejemplo, tuvo 270 milímetros, no, tuvo 305, si no me equivoco, el año pasado, sobre lo normal respecto a lo de hoy, que es 270, pero bajo lo normal respecto a la normalidad que era hace 2 años atrás, 340. Entonces ahí va a depender un poco en qué parámetro estemos midiendo. Obviamente hay que medir respecto al parámetro de la normalidad del día de hoy.
Este gráfico les muestra justamente el comportamiento de las horas de frío, algo que es muy importante también para ustedes, que sabemos que no es lo mismo que las heladas, comportamiento de horas de frío, cantidad de horas bajo 7 grados y que te permite tener como tomar cuerpo, ahí ustedes son más expertos que yo, por supuesto, para romper de manera correcta el receso invernal que viene después, allá hacia primavera. Y si se fijan, tiene mucho que ver el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, porque acá me está mostrando una serie de curvas y hay una gran diferencia de prácticamente 1000 horas de frío entre la curva azul y la curva verde. La curva, por ejemplo, verde, que fue el año 2005, fue un año con fenómeno del niño. Y la curva azul, que fue el 2007, fue un año con fenómeno de la niña. Es decir, ahí uno ve la diferencia. Claramente que un año con fenómeno de la niña puede acumular más horas de frío, pero tengo el riesgo también de que esas horas de frío puedan ser afectadas también por las heladas. Claramente este año podría ser un año en que las heladas nos van a marcar más la pauta. Acá tienen la acumulación de horas de frío en 4 localidades de la zona centro-sur de Chile. Si se fijan, entre el mes de mayo y el mes de julio, para 3 años, 2021, 2022 y 2023. ¿Por qué les quise mostrar este gráfico que aparece Graneros, Morsa, San Clemente y Angola? Les quise mostrar este gráfico para que vean un poco la diferencia del año 2021 y 2022, que tuvimos el fenómeno de la niña. Recordemos que la niña anterior duró 3 años. Esta no sabemos cuánto va a durar. Yo creo que al menos va a durar un año. Entonces, ¿por qué las niñas duran 3 años y los niños duran 8 meses? Eso claramente nos lleva a una tendencia a la sequía, porque el fenómeno que nos interesa, que nos deja lluvia en la zona central, es el niño, que está claramente durando menos. Tuvimos más acumulación de horas de frío en prácticamente los 4 lugares, en el 2021 y el 2022, y menos el 2023. Este año que estamos viviendo ahora debería parecerse más al 2021 y 2022, a uno de los dos, o estar entre medio de los dos. Parecerse menos, obviamente, al 2023, que claramente fue un año mucho más cálido. Ahí tenemos las temperaturas promedio de la región metropolitana entre el 2022 y 2023 y también muestra claramente la diferencia en invierno. El 2022 prácticamente no tuvimos heladas, tuvimos un poco de heladas al principio, a fines de mayo, cuando todavía el fenómeno del niño no llegaba. Por eso este evento de precipitación de ahora es distinto al del año pasado. El año pasado, en mayo, todavía no llovía en la zona central. Estábamos en etapa neutra. Y ustedes me pueden preguntar, bueno, ahora estamos en etapa neutra también, ¿por qué diferente? ¿Por qué tanto frío ahora? El año pasado estábamos en etapa neutra yendo al niño. Estábamos a un mes de la llegada del niño. Ahora estamos en etapa neutra yendo a la niña. Estamos a un mes y medio, casi 2 meses de que se pueda ratificar la llegada de la niña. Y eso te hace al tiro una diferencia muy importante en cómo son las heladas, por ejemplo, este año con respecto a este otro año que tenemos acá. Ya. ¿Qué pasó con la sequía? La sequía, muchos dicen que terminó, a mi criterio no terminó, porque la sequía en realidad no se ve con un solo mes. Si miramos, por ejemplo, el diciembre del año pasado, que venimos después de un año bueno, claramente muestra Chile bastante bonito, algunos sectores normales, otros sectores apenas con sequía moderada, pero la sequía en realidad se mira hacia atrás. Ojalá todo el periodo, ojalá este gráfico que tengo acá me permita ver 14 años. Acá tengo 3 meses, 6 meses, 9, 12, 24 y 48, y a medida que avanzo hacia atrás, ven que el gráfico se va poniendo cada vez más crudo. ¿Por qué? Porque van apareciendo esas manchitas rojas que hablan de una sequía severa, incluso sequía extrema, sobre todo en la región de Coquimbo, que sabemos que está muy complicada. Ya tuvo un evento de precipitaciones hace poco que no fue muy beneficioso porque siempre el agua es beneficiosa, sobre todo ante una situación extrema de sequía. Pero núcleo frío claramente no es lo mejor es este que tenemos ahora, que también va a llegar a Coquimbo, va a llegar con nieve en cordillera y claramente es lo ideal. Pero la sequía tenemos que verla así. Un año bueno no te va a solucionar un problema. Si este año nuevamente es seco, claramente vamos a seguir con complicaciones. Ojalá que no lo sea así, pero lamentablemente todo indica que sí. ¿Qué pasa con la proyección? Después de 3 años, eso es importante consignar. La mega sequía se recrudeció también porque tuvimos 3 años de fenómeno de la niña. Bueno, llegó el niño, pero lamentablemente no alcanzó a durar un año. Acá en este gráfico vemos, acá está en marzo, comenzaron los primeros indicios del niño, en junio se ratificó la llegada, que si yo miro un gráfico de precipitaciones, se notó al tiro, comenzaron a llegar las lluvias en junio, julio, agosto, septiembre, después nos dejó un verano más caluroso prácticamente de la historia. En febrero
Ya comenzaron los indicios más fríos y ahora, fines de abril, le dijimos adiós al niño y estamos comenzando una etapa neutra que debería durar al menos hasta julio. Para fines de julio, principios de agosto, probablemente llegar el fenómeno de la niña, que claramente a mi criterio eh, no es la mejor época, porque uno es invierno, donde tiene que llover más, y dos es entrada de primavera, donde sabemos que las heladas primaverales pueden ser bastante complejas. Ahí tienen la anomalía de temperatura durante el año pasado. Esta mancha que vemos acá, esta lengua de calor de agua cálida, es justamente el fenómeno del niño, que ya comienza enero, febrero, se comienza a retirar. Eh, Voy a ponerla de nuevo para que se vea ahí. Abril de 2023 todavía no llegaba el niño, junio ya llegó el niño. Esto provoca que nuestras aguas superficiales del océano se calienten, más evaporación, más formación nubosa, más potencia en los sistemas frontales, ruidos atmosféricos, claro, siempre el riesgo de la isoterma cero alta, que es lo malo de este tipo de fenómenos. Ese calor ahora, si se fijan, no está. Esta es la imagen desde el 7 de abril al 13 de abril de la anomalía de temperatura del mar. Ya incluso tenemos indicios de temperaturas en el océano más frías. Estos colores celestes que comienzan a aparecer habla de que la temperatura está bajo los rangos normales para la época. Entonces ya, y esta lengua de agua más cálida, que si bien todavía no es roja, ya se va desplazando hacia el otro lado del planeta, que habla de la llegada del fenómeno de la niña. Recordemos que esto es un fenómeno planetario, es decir, el planeta completo está en niño, el planeta completo está en niña. Tiene repercusiones distintas. A algunos lugares los impacta de una manera, a otros lugares los impacta de otra manera distinta. Ahí tienen los modelos que se corren a nivel internacional. De la línea 0 hacia arriba, hablamos de probabilidad de la llegada del fenómeno del niño. De la línea 0 hacia abajo, hablamos de la llegada del fenómeno de la niña. Generalmente tiene que estar sobre 0,5 o bajo 0,5 por al menos 3 meses consecutivos para ya declarar la llegada del fenómeno de la niña. La temperatura superficial del mar ahora ya está bajo los 0,5, pero hay que esperar 3 meses, porque si puede subir, ya no se puede declarar el fenómeno de la niña. Pero si se fijan, todos los modelos, prácticamente, solamente un par, quizás dice que no, pero gran parte de ellos hablan de que vamos a tener entre el trimestre junio, julio, agosto, septiembre, por ahí, vamos a tener la llegada del fenómeno de la niña. Algunos hablan de una niña intensa, de menos 2 grados, que son los menos, pero en general la mayor cantidad de los modelos habla, que son estos que están acá más o menos, de una niña de características moderadas, ¿ya? El problema es la época del año, cuando podría llegar. ¿Cuáles son esas características que podría traer la niña? Acá tenemos la temperatura superficial del mar, obviamente temperaturas bajo lo normal, lo que habla de menos evaporación, menos formación nubosa, por lo tanto al haber noches más despejadas, noches más frías, menos posibilidades que llueva, más predominio de altas presiones. El anticiclón se reforzaría, lo que claramente bloquea el acceso de los sistemas frontales a la zona más central, y por supuesto condiciones secas también, al menos la segunda parte del invierno y primavera. Por eso es muy importante esto que puede pasar hoy. Hoy día hay muchas ciudades de la zona central de Chile y centro-sur que podrían quedar con año normal a la fecha, incluso sobre lo normal. Y es una cuota de ahorro. Es como si tuviera un chanchito con plata y empiezo a meterle plata que todavía no tengo que meter este mes, sino que son para meses después, porque meses después no voy a tener para meterle al chanchito. Entonces es importante lo que pueda pasar ahora y ojalá el resto del mes de mayo y el mes de junio. Si logramos hacer una reserva importante en esta etapa neutra, probablemente el año no va a ser tan complejo. Pero si no, claramente el segundo semestre puede pegarnos un poquito más importante. En cuanto a la probabilidad de este fenómeno de la niña, todo habla que a medida que avance el año, sobre todo trimestre agosto, septiembre, octubre, este fenómeno de la niña se va a reforzar, tiene probabilidad prácticamente pareja, que sea débil, que sea moderado, un poquito más alta la probabilidad que sea intenso, y claramente es una época no muy buena, entre abril y octubre, primavera, estado de floración sensible, heladas primaverales que sabemos claramente pueden generar mucho más inconvenientes. ¿Qué dicen las temperaturas para este trimestre que estamos viviendo? Entre mayo y julio, estos colores cafés hablan de temperaturas sobre lo normal, esto que está en Brasil habla de temperaturas muy sobre lo normal, pero si se fijan, la zona central en general, desde Valparaíso hasta la región metropolitana, incluso para el sur, habla de temperaturas dentro de los rangos normales, incluso levemente bajo lo normal. Y un poco lo que estamos teniendo este mes de mayo. Todo indica que este mes de mayo va a ser un mes entre lo normal e incluso bajo lo normal en algunos sectores en temperaturas. Si me voy al trimestre agosto-octubre,
todo indica que debería mantenerse más o menos de la misma manera, sobre todo la temperatura mínima, ser bajo lo normal, y la máxima quizás ser levemente entre lo normal a levemente sobre lo normal, al menos en la zona central y zona sur. En el norte sí se van a mantener las temperaturas altas todavía. ¿Qué dicen las precipitaciones? Entre mayo y julio, esta es la cantidad de agua que puede caer. La zona central, si se fijan, está con un color entre celeste y blanco, que habla más o menos de entre 0 y 80 milímetros más o menos, ¿ya? Y es más o menos lo que tenemos ahora, es decir, hoy día en algunos sectores de la zona central pueden caer 40, 45 milímetros, algunos sectores ya más del centro sur, O'Higgins, Maule, 50, 60, es decir, más o menos está dentro de los rangos. Ojalá que esta no sea la única, que es un poco la condicionante que nos está dejando el cambio climático. Nos deja una lluvia y chao, ¿ya? Y que nos deje ojalá algún par de eventos más para engrosar un poquito más esta cantidad que podría caer entre el trimestre mayo-julio, que es el trimestre que nos debería dejar precipitaciones sumado a posteriores heladas, que es un poco lo clásico que pasa con sistemas frontales con situaciones normales o con fenómeno de la niña. Mañana ya vienen las heladas, lamentablemente, -2, -3 grados en algunos sectores, Ñuble, Maule, O'Higgins, Valparaíso, Metropolitana e incluso la región de Coquimbo va a tener tanto mañana miércoles como el día jueves amanecer bajo cero en algunos sectores. Esta es la anomalía, cómo debería estar, muestra que si bien podríamos tener esa cantidad de agua, entre 50, 80 milímetros en algunos sectores de la zona central, en general el trimestre debería ser bajo los niveles normales, levemente, pero igualmente bajo los niveles normales entre la región de Valparaíso y más o menos la región del Biobío. El sur ya cambia el panorama, porque el sur debilita las precipitaciones con niños y las fortalece con niños. Es decir, al sur le interesa a la niña, a contrario a nosotros. El altiplano lo mismo. El altiplano, un verano con fenómeno de la niña es un verano riesgoso. Es un verano donde el fenómeno de la niña se potencia. Y todo indica que este verano que viene debería ser de esa manera. Para ir terminando, entre agosto y octubre, lamentablemente, si se fijan, miren el cambio con el anterior. Acá habla de un color más claro, acá habla de un color café fuerte. Es decir, llega la niña ya y se va a notar con todo. Va a dejar condiciones relativamente secas en todo lo que es la zona central y la zona centro-sur, con precipitaciones bajo lo normal. No sabría decirle cuántos eventos podríamos tener, pero sí debería ser bajo los niveles normales y con las llamadas heladas matinales que sabemos que complican bastante, por lo tanto es importante ahí gestionar de una buena manera el campo, prepararse. Ustedes más que nadie saben cómo realizar eso. Para terminar, siempre dejarles el mensaje: tu huella es importante, estarías dispuesto a cambiar tus hábitos para reducir el impacto. Parte de lo que está pasando hoy en día es por eso. Muchas gracias por escucharme, que estén muy bien. Oye, Gianfranco, muchísimas gracias por compartir esta información que es tan relevante para nuestros agricultores y que sin duda este año nos van a permitir enfrentar estos fenómenos mucho más preparados. Así que, en realidad, de corazón, muchas gracias. También, obviamente, Gracias a que ustedes. yo en lo personal agradezco lo de la huella porque ahí es algo que todos tenemos que abordar en la medida de lo que pueda cada uno. Así que muchas gracias por esta presentación. Te pido que te quedes porque Guillermo Figueroa tiene una pregunta sobre los modelos y queremos que la responda al final del seminario. ¿Te parece? Dale. Vamos, perfecto. Oye, para continuar, vamos con otra presentación. Vamos con nuestro último invitado. Antes de continuar, vamos a ir con una breve votación porque los queremos invitar a nuestro próximo seminario del martes 14 de mayo, que se denomina Transformación Digital e Inteligencia Artificial para enfrentar los desafíos de la eficiencia hídrica. Si usted quiere inscribirse automáticamente, les pedimos ahí que voten y así hacen el proceso automático. Si no quiere, ni un problema, continuamos en este seminario. Así que ahí está la votación, les aparece en la pantalla. ¿Quieren inscribirse automáticamente? Si no, rapidito y damos un par de segundos, tenemos muy poquito tiempo para poder cumplir con nuestro compromiso de 1 hora de seminario. Así que vamos, voten. Y cerramos la votación. Mientras tanto, les comento que nuestro último panelista de esta mañana, martes 7 de mayo, es Cristian Estrada. Él es CEO de la empresa Picagua, enfocada en soluciones para eficiencia hídrica y alertas de la. Cuéntanos, Cristian, ¿cómo estás? Buen día. ¿Estás por ahí? Hola, buen día, Marcela. Muchas gracias por esta invitación. Hoy, muchas gracias por acompañarnos justamente después de Gianfranco para abordar cómo la tecnología nos puede ayudar acá con información. Así que, Cristian, ¿cómo estás? ¿Estamos listos?
Listos por aquí. Perfecto. Excelente. Comienzo compartiendo Vamos, pantalla. sí, sí, vamos. Perfecto. Mm, voy a, voy a dejar a Carolina anclada aquí para verla. Mientras tanto, les puedo contar que nos acompaña con inteligencia artificial la próxima semana Andrés Silva y Carolina Arias de Solen, así que va a estar interesantísimo cómo la tecnología nos ayuda a ser más eficiente la gestión del agua. Así que ahí te veo perfecto la pantalla, Cristian. Súper. Estamos listos. Bien. Bueno, muy buenos días a todos los que están conectados. Muchas gracias por interesarse en estos temas. Hoy les quiero compartir una solución que comenzamos a desarrollar hace ya un poquito más de un año. Es un proyecto colaborativo que se llama Regante. Regante es un asistente virtual para optimizar la gestión del agua en el campo, y parte de lo que puede hacer Regante es conectarse a información ambiental. Así que les quiero compartir un poco sobre eso, pensando que ya estamos entrando en época donde hay más heladas, como comentaba Gianfranco. Bueno, Regante de base se puede enlazar a muchas fuentes de información para hacerlas conversar, simplificar la comunicación de estos datos, como por ejemplo fuentes de agua, gestión del riego, información del cultivo, humedad en el suelo y datos ambientales, para conectarlos con las personas que están consumiendo esta información, que son los regantes o los caseteros, los asesores cuando comienzan a hacer las preguntas, y por supuesto los administradores que tienen que centralizar esta información y empaquetarla para las certificaciones. Bueno, ¿en quién pensamos cuando comenzamos a desarrollar Regante? Comenzamos a pensar en todos los agricultores que estén interesados en mejorar su gestión del agua y que deseen digitalizar sus procesos, porque sabemos que no todos están con estos intereses al mismo tiempo, y que estén trabajando en campos que posean sistemas de riego presurizado como goteo, microaspersión y microjet, pero incluso si no tienen estos sistemas de riego, pueden aprovechar las funciones que tienen que ver con conectarse a datos ambientales, que ya les voy a hacer un ejercicio para que vean lo simple que es. De base, queremos invitar a que usen Regante porque hay muchas funciones que desarrollamos que son gratis. Una es el cuaderno de riego digital, porque luego de dictar un campo y luego de agregar sectores en ese campo, pueden comenzar a registrar los riegos como lo harían en su cuaderno de riego en papel, pero ahora mucho más simple. Y esto se puede exportar para que quede más fácil para el administrador. Pueden conseguir pronósticos localizados. Aquí estamos usando la ubicación del campo. Se pueden conectar a fuentes de agua si tienen pozos monitoreados em, con información en línea. Pueden acceder a una calculadora de fertirriego que ayuda a agilizar el proceso de cálculo para mezclas en estanques de fertirriego y dosificación. Y finalmente, al final de temporada, también pueden conseguir de forma gratuita una estimación de la huella de agua azul, en donde estamos haciendo un cruce entre todo el riego y la cosecha obtenida, ya sea para un sector o para todo el campo. Y acá es la parte más interesante porque cuando pensamos en heladas y no tenemos información local, lo natural es comenzar a buscar fuentes de información cercana. Y acá integramos una función en donde nos enlazamos con diferentes redes de estaciones meteorológicas y logramos conectarnos a un poco más de 1000 estaciones que están repartidas entre Chile y Perú, con la intención de que puedan conectarse a esas estaciones, ver los datos y eventualmente procesar esos datos. Cuando hablamos de procesar datos, eso ya implica un plan pagado, en donde procesamos información como evapotranspiración, referencial del cultivo, del sector, en donde ustedes podrían incluso cargar sus propias listas de coeficientes de cultivo. Y volviendo a las heladas, hay alertas que se pueden enviar a todos los usuarios de un campo, entonces todo su equipo podría recibir alertas directamente en su celular, dependiendo de cómo hayan configurado los enlaces a esas estaciones. Y también hay una opción que también está incluida en el plan de pago, en donde ayudamos a la planificación de riego, procesando toda esta información técnica para entregarles sugerencias de cómo se puede
manejar mejor el riego. Volviendo a lo de las estaciones y la tecnología compatible, acá también está la posibilidad de que ustedes puedan conectar sus estaciones a la red de regante para que la vean solamente ustedes o para que la puedan compartir. Y aquí hemos logrado una compatibilidad con muchísimas marcas. Acá hay 6 marcas, pero hay muchas más que son compatibles para integrar a esta red. Y cuando pensamos en estaciones de monitoreo de suelo, tenemos el enlace listo para las estaciones campo conectado, que también las ofrecemos. Las estaciones campo conectado son estaciones que combinan sensores de suelo y sensores de ambiente. Las estamos entregando de base con un plan básico de regante, de cortesía. Y para que tengan una referencia, estas estaciones implican una inversión de cerca de 700.000 más el funcionamiento de la licencia, que tiene un costo de una UF mensual. Y volviendo a cómo pueden comenzar a usar las funciones, si les interesa probar algunos planes que les pueden entregar más información procesada, estamos lanzando un plan de colaboración en donde si que ustedes tienen una estación meteorológica que quieran compartir con el público para que desde regante alguien más se pueda conectar a esa estación y usar esos datos, estamos ofreciendo este plan colaborativo en donde te ofrecemos 2 licencias de por vida de regante, en donde esa estación queda lista para que alguien más la pueda ver. Y si es que no tienes ninguna estación propia y te interesa conseguir las alertas, te interesa conseguir más información que contribuya a tu gestión del riego, pueden comenzar con el plan básico, que tiene un costo de 1.000 pesos por mes por sector, lo que es cerca de 12.000 pesos al año por sector. Acá quiero hacer un ejemplo para que vean lo simple que es conectarse a estas estaciones. Así que voy a ir a un simulador acá. Acá estamos viendo un campo de pistacho que está en la región del Maule. Y acá estamos viendo la lista de sectores. Dentro de uno de los sectores hay una estación campo conectado, que es este sector 2A, en donde vemos que está este símbolo que dice alertar heladas. Acá uno puede acceder a los datos actuales y puede ver un historial de cuándo comenzaron las heladas. En este caso, las heladas comenzaron el 24 de abril. Esto está en la región del Maule. Y para que vean el ejercicio Cristian, de no conexión... estamos viendo la pantalla que nos indica. Seguimos Ah, viendo el ok. cómo comenzar. Sí. Gracias. Ahí sí. No, ahora estamos viendo el PowerPoint. Ok, voy a compartir pantalla completa de nuevo. Perfecto. Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Bueno, acá estamos viendo el campo de pistachos que está en el Maule. Estas tarjetas son los sectores. Y acá hay una estación conectada. Por eso hay un mensaje que dice alertar heladas. Y acá en alertar heladas uno se puede enlazar para ver el historial de heladas. Y en este campo estamos viendo que las heladas comenzaron por ahí por el 24 de abril. Y para que vean el ejercicio de lo simple que es conectarse a una estación, cuando uno crea un campo, vamos acá a crear un campo, vamos a cambiar ubicación, vamos a irnos a Parral. Vale, voy a poner ejemplo. Acá estamos consiguiendo las coordenadas de ese campo y a continuación nos vamos a enlazar a una estación meteorológica que esté cerca de esa ubicación. Entonces acá ponemos dentro de 10 kilómetros. Y acá podemos cambiar la ubicación de las estaciones. Y cuando se carguen, vamos a ver estos iconos que están acá, en donde cuando pinchan, van a conseguir los últimos datos de esa estación. Luego ponen clic a conectar estación. Y a continuación podemos crear los sectores de riego, pero aquí ya estamos listos con esa conexión. Entonces cada sector de riego creado acá, luego va a mostrar
los datos de esa estación. Un campo puede tener varias estaciones, así que si les interesa comenzar a probar las funciones gratis que tenemos listas en Regante, les invito a descargarla aquí para Android o para iPhone. Acá yo estoy directamente a cargo de toda la parte de procesamiento de datos y experiencia de usuario, así que les puedo contar que hemos invertido muchas horas en hacer todo este proceso súper simple y creo que lo hemos logrado porque estamos trabajando en campus en donde personas que no han accedido a la educación escolar completa están usando Regante sin ninguna dificultad. Muchas gracias. Marce está silenciada. Esos códigos QR, entonces, para que escaneen con su teléfono y puedan irse a Google Play o a App Store y descargar la aplicación y poder utilizar Regante como una de las aplicaciones que nos permite tener acceso a esta red de estaciones agroclimáticas que nos permiten tener las alertas de temperatura. Muchas gracias, Cristian, por compartir con nosotros estas soluciones y toda tu experiencia, muy valiosa para la agricultura. Así que ahora nos invitamos a ambos relatores a un espacio de conversación donde también queremos invitar a los participantes a hacer preguntas y acuérdense acá abajo en la sección de chat o en la sección de preguntas y respuestas pueden plantear sus preguntas. Ya tenemos una para Gianfranco, ahí Guillermo Figueroa nos tenía una ya guardada desde el inicio. Voy. Gianfranco nos pregunta, ¿existen modelos multisectoriales que sean precisos para predecir el heladas? De ser así, ¿cuál es el más recomendado por ti? A ver, yo siempre me he caracterizado por ser no un enemigo, pero sí un crítico un poco de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque siento yo que las aplicaciones, en cierto modo, a veces son bastante comerciales y no muestran en realidad cómo es. Y finalmente después, claro, la aplicación dice que llueve y no llueve y después le enrochan a uno que por qué no llovió, siempre y cuando siento que lo dijo la aplicación, no lo dije yo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque la aplicación, ya voy a ir al tema del modelo específico, pero la aplicación finalmente, ¿qué es lo que es un visualizador de un modelo? ¿Y qué es lo que es un modelo? Una sola opinión, ¿ya? Entonces, en la aplicación, en base a un modelo, te muestra un monito, un icono que te dice lluvia, o te dice rayo, o te dice nieve, o heladas, etc. ¿Qué hacemos nosotros los meteorólogos? Nosotros vemos una gran cantidad de información, vemos climatología, vemos datos de estaciones meteorológicas, como contaba recién Cristian, vemos climatología del lugar, vemos modelos, vemos imágenes, entonces es como un global de información, hacemos un brief que se llama un briefing y sacamos nuestra opinión. Entonces puede decir que tenemos mucho cuidado con las aplicaciones, porque yo conozco agricultores en que ven 3 o 4, quizás esa práctica me parece un poquito mejor, porque 3 o 4 aplicaciones habla de ver 3 o 4 modelos. Cada aplicación tienes que pensar que detrás no tiene un meteorólogo, detrás tiene un modelo. Entonces, si ese modelo anda bien, la aplicación va a andar bien. Si ese modelo anda mal, la aplicación va a andar mal. Los modelos en general, hay algunos que se marean en algunas épocas del año, sobre todo en época de transición, como lo que es otoño y primavera. Hay algunos que andan bastante bien, por ejemplo, hay una modelación muy buena de Tomorrow. Tomorrow es una empresa norteamericana. Todos los modelos también tienes tu versión básica, que obviamente va a ser gratuita. Tomorrow tiene aplicación, la puedes bajar sin ningún problema, pero también tiene su versión premium, que es un poquito más a lo mejor detallada, que puedes llegar un poquito más al lugar donde tú quieres, y eso obviamente va a ser pagado. IR, yo sé que la agricultura ocupa mucho IR, UIR también anda muy bien, a pesar de que el año pasado se mareó bastante con las lluvias, pero en cuanto a heladas, yo en realidad no hay un modelo que pueda recomendar así como uno en particular, no. Yo siento que la helada es una variable que, aparte de pronosticarla, hay que ir tanteándola momento a momento. Ya, yo tengo, por ejemplo, proyectado para mañana helada. Significa que esa noche va a ser una noche de monitoreo constante y yo ir viendo cómo se va comportando la temperatura, más o menos para ir viendo y para poder ir tomando decisiones como en el momento. Es como algo lo que pasa parecido con la vaguada costera, que si bien a lo mejor a la agricultura no le influye, pero también es una variable que hay que ir como momento a momento siguiéndola, porque es muy errática y es cambiante. Muchas gracias, Gianfranco. Cristian, ¿hay algo que quieras? Yo sé que
Ahí hay algo que tú tomas varias estaciones y varios modelos, ¿cierto? Sí, yo estoy súper de acuerdo cuando Gianfranco dice que hay que revisar varias fuentes, no quedarse con una sola. Absolutamente, porque efectivamente hay... En Chile tenemos una geografía bien particular que genera que algunos campos tengan muchos microclimas. Entonces, dentro del mismo campo tienes un sector que sí hiela y otro que no. Y que durante el día tienen temperaturas y humedades súper distintas. Eso lo hemos visto, así que efectivamente hay que estar mirando diferentes fuentes y viendo cómo se desarrolla el fenómeno. Muchas gracias. Andrea, tú nos preguntabas dónde quedaba toda esta información. Queda en nuestras redes sociales, queda en nuestra página de YouTube y en todo lo que es nuestra presencia digital. Así que ahí vas a poder acceder tanto al seminario que tenemos hoy día como los de años anteriores. Así que también había una pregunta respecto si había algún tipo de acreditación. Sí, efectivamente, nosotros hemos emitido todos los años un certificado a quien ha participado a la mayoría de los webinars. Así que de parte de la Universidad Técnica Federico Santa María. También nos preguntan, esta es una pregunta más bien abierta, una reflexión, mejor dicho. Ahí Reinaldo nos dice, ¿qué estamos haciendo para resolver los problemas de acceso al agua? Porque todos los meteorólogos coinciden, efectivamente, que hay una predicción en una disminución de su disposición. ¿Y qué podemos hacer en el fondo para este recurso que se ha vuelto cada vez más escaso? ¿Tomaremos medidas para seguir haciendo agricultura o tomaremos medidas para convertirnos en otra actividad económica? Yo creo que es más bien una reflexión porque creo que estamos todos de acuerdo y es algo a lo que tenemos que proponer y lograr una cartera de iniciativas que nos permitan mantener nuestra competitividad frente al cambio climático y adaptarnos, obviamente. Nos pregunta Maximiliano Cruz, ¿cuál es la diferencia con otras plataformas similares? Cristian, creo que es para ti. Parece que sí. Em, bueno, yo te diría que una de las grandes diferencias es la experiencia de usuario. Si tú te pones a revisar de diferentes plataformas, es muy común encontrarse con soluciones que han sido pasadas solamente por cabezas de ingenieros y no por cabezas de diseñadores. Entonces no son tan amigables, no son tan fáciles de usar. Y ese es un factor súper importante porque cuando el usuario se enfrenta a una plataforma que no entiende bien, te dejó de usar y te olvidó. En cambio, cuando tú generas una experiencia en donde el usuario sí puede entender, sí puede manejarse dentro de la aplicación, tienes un usuario que va a volver a consultarla, que va a volver a usarla. Y en el caso nuestro, el objetivo principal es contribuir a simplificar la gestión del riego, así que la función de base es que sirvamos como el cuaderno digital y que en un futuro, cada vez que un agricultor piense en cómo centralizar los datos que tienen que ver con gestión del agua, pueda pensar en Regante, porque nos estamos conectando a muchas fuentes de información distintas que estoy seguro que otras aplicaciones no están tan abiertas como estamos nosotros con esta intención de colaborar digitalmente. Así que diría que esas son las grandes diferencias, experiencia de usuario y colaboración digital. Es cierto, la verdad es que la transformación digital al principio iban por sistemas propios cerrados y hoy día cada vez más son sistemas abiertos, colaborativos, donde la información se vuelve disponible no solamente para los vecinos, sino para quien lo requiera. Pero siempre hay una transacción, por lo tanto es súper interesante lo que nos comentas, Cristian. Y para cerrar, porque la verdad es que tenemos que dejar partir, ahí Gianfranco, imagínense que está con lluvia, así que está más solicitado. Le preguntan la última pregunta a Gianfranco, Gabriel Gatica pregunta, la paleoclimatología, ¿qué comentaste? ¿También analiza las heladas? Si es así, ¿qué podríamos aprender de la experiencia pasada? A ver, en general la paleoclimatología como que no va mucho al detalle. Imagina, bastante difícil de precisar a lo mejor un día así en específico, pero sí va a como una estructura general. Y todo, claro, y es súper importante la pregunta que hace y súper interesante. ¿Por qué? Porque a veces se confunde un poco los conceptos y uno habla de calentamiento global. ¿Ya? ¿Qué dice calentamiento global? Se calienta globalmente el planeta, por lo tanto desaparecen las heladas. Y muchos cometen ese error, y no es así, porque el calentamiento global es un fenómeno que te gatilla otro fenómeno conocido como el cambio climático. El cambio climático habla de extremos. Entonces, en promedio, la temperatura va al alza, pero
no significa que no puedan haber heladas, y de hecho podemos tener heladas incluso más brutales que las que teníamos antes, pero de corta duración. Es decir, este cambio climático habla de extremos, sequía, pero podemos tener una inundación caballa que no te llega a lo normal, pero que te deje un desastre de un día. Heladas, pero que en total, el promedio igual de la temperatura va al alza. En cuanto a la pregunta de la paleoclimatología, todo indica que antes, si bien teníamos a lo mejor más cantidad de heladas que la que teníamos ahora, probablemente los picos de esas temperaturas, hoy en día estamos teniendo como esos chispazos. Y esos chispazos finalmente obviamente generan efecto. Además que en épocas donde no ocurrían. Y hoy en día sí están ocurriendo. Es decir, la temporada de heladas probablemente hoy en día ya estamos viendo. La transición prácticamente no existe. Pasamos de un calor infernal a un frío rápidamente. Y eso es un poco la condicionante que está dejando este fenómeno. Muchas gracias por tu respuesta. Muchas gracias a Gonzalo Taboada, a Gianfranco Marcone, a Cristian Estrada por esta interesante presentación en este primer capítulo del 2024 de nuestro ciclo de webinar de Red de Asistencia Digital Fortalece Pyme. También agradecer a cada uno de los asistentes. Esperamos haber resuelto cada una de sus preguntas y sus inquietudes y agradecemos profundamente a ustedes que nos acompañen en este seminario donde todos podemos aprender y continuamos impulsando la transformación digital en nuestros campos chilenos. ¿A quién no se le desplegó la ventanita para inscripción automática? No se preocupe, le vamos a mandar un mail, le vamos a hacer llegar las presentaciones del día de hoy y puede inscribirse. Era más bien poder hacer un bypass, pero algunos computadores entendemos que no se apareció la ventana emergente. Despedimos y agradecemos a nuestra red de colaboradores, Epicagua, Asdrones, Agrointegral, Solen, Las Chile, LEMSystem, Inervix y Urantiacos, y a Corfo. Les recordamos que esta iniciativa es apoyada por Corfo, ejecutada por la Universidad Técnica Federico Santa María y Fedefruta. Y es en el marco del programa Red de Asistencia Digital, Fortalece Pyme, Aconcagua, Quillota, Agricultura 4.0 para la sustentabilidad. El video de este webinar quedará disponible en nuestro canal de YouTube, como siempre, en nuestras redes sociales también los pueden encontrar, y los invitamos a estar atentos a nuestros canales porque el próximo 14 de mayo nos volvemos a encontrar con otro interesante capítulo para resolver inquietudes y acercar el conocimiento de cómo las tecnologías nos ayudan en el agro. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, Gianfranco, gracias, Cristian, gracias, Cristóbal. Un gusto. Gracias a Buen cada día a uno de todos. ustedes. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Saludos ahí, vi a Hugo Persicierra, que manda saludos a Gianfranco, vi a Rey. Saludos. A Gracias, varios Gianfranco, agricultores. Cristian. Gracias, Marcela. Gracias, Cristóbal. Nos vemos. Gracias, Cristóbal. Buen día. Saludos.